Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que para la liberación del papá de Luis Díaz se tendrá que pactar una zona segura. El ministro señaló que la liberación del señor Luis Manuel Díaz debe hacerse en un punto que dé garantías a la Comisión Humanitaria y que también garantice que se mantenga la vida del papá de Luis Díaz. Pidió que se dé pronto la libertad de este señor, pues a medida que pasa el tiempo aumentan los riesgos. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fue capturado el presunto abusador de un estudiante en Bogotá. Como Jason Nicolis Piñas Herreras, ciudadano venezolano, fue identificado el presunto abusador sexual, quien también habría agredido físicamente en varias oportunidades a una niña estudiante de un colegio distrital en la localidad de Kennedy. La menor, que fue llevada a un potrero donde la encontraron, se recupera en un centro médico luego de los aberrantes ataques que sufrió. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Superintendencia de Salud abrió una investigación preliminar contra la EPS Sanitas. Esto en medio de la actual coyuntura por la suspensión de medicamentos adicionales a los del Plan de Beneficios en Salud de parte de Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas a partir del 16 de noviembre. El Superintendente Nacional de Salud dijo que habrá un plan de contingencia con el que se busca mitigar la situación. Advirtió que no se está pensando en intervenir a Sanitas, pero sí fue enfático en que se debe garantizar el servicio y la salud de los usuarios. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel bombardea una caravana de ambulancias en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechaza un alto al fuego con Hamas hasta que libere los rehenes. Netanyahu expulsa a gazatíes de Israel a la franja. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Israel bombardeó una caravana de ambulancias en la Franja de Gaza. Testigos aseguran que decenas de personas fallecieron. La Media Luna Roja Palestina ha denunciado un ataque contra el hospital de Al-Shifa, la más grande de Gaza, que está lleno de pacientes y sirve de refugio a miles de desplazados. El bombardeo ha coincidido con la hora en la que estaba previsto que una caravana de ambulancias partiera con heridos hacia el sur de la franja. 2 horas antes, la misma ONG había denunciado también ataques contra el hospital Al-Quds, sin informar sobre el número de víctimas. Al menos 14.000 desplazados, la mayoría mujeres y niños, se refugian en el centro hospitalario. Por su parte, Israel admite haber atacado las ambulancias en Gaza con la justificación de que las usaba Hamas. ניצחוננו יהיה חד וברור. הוא יעביר מסר לאויבינו, מסר שיהדהד לדורות. המטרה של אויבינו היא השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר להם, אויבינו ייכשלו. Además, las fuerzas de defensa de Israel informaron que sus tropas de la unidad de élite de ingeniería de combate, Yahalom, han estado trabajando para demoler túneles de Hamas descubiertos durante operaciones terrestres en la Franja de Gaza. Israel expulsó de Gaza a miles de trabajadores gazatíes, o a Gaza mejor, tras el anuncio de Netanyahu de cortar todo contacto con el enclave palestino, mientras que se registran nuevos bombardeos en la franja. Miles de trabajadores palestinos transfronterizos han sido expulsados este viernes desde Israel y Cisjordania a la Franja de Gaza. Por su parte, los trabajadores que cruzaban hacia el enclave palestino dijeron que habían sido detenidos y maltratados por las autoridades israelíes después del ataque de Hamas al sur de Israel. El traslado forzoso de palestinos a la franja afecta en total a 18.000 gazatíes. Cerca de 1,5 millones de personas han sido desplazadas en la franja, más de la mitad de la población, y muchos de ellos buscan desesperadamente salir del enclave por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, el único enclave que ha sido abierto en contadas ocasiones para dejar entrar ayuda humanitaria o evacuar heridos y extranjeros.
El líder máximo de la organización musulmana Hezbollah se pronunció sobre la guerra entre Israel y Hamas. Dijo que defenderá al grupo terrorista. Desde Beirut, el líder máximo de Hezbollah pronunció un discurso en el que ha defendido a Palestina frente al ataque de Israel a Gaza. Además, advirtió que un conflicto más amplio en el Medio Oriente era una posibilidad realista en un discurso que se esperaba que indicara si su grupo librará una guerra contra Israel. من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب. El líder aseguró que luchar contra Israel es un ejemplo claro de la causa de Dios, saludando a todos los que han salido a marchar y han mostrado su apoyo a los ciudadanos de Gaza. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Israel y le reiteró la necesidad de protección para los civiles de Gaza y Cisjordania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha vuelto a defender a Tel Aviv el derecho y la obligación de Israel a defenderse tras el ataque de Hamas, pero también recalcó que se debe hacer todo lo posible para proteger a la población. La protección de los civiles tiene que ocurrir no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde hay que detener la violencia extrema contra los palestinos, mencionó Blinken. Stand strongly for the proposition that Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to do everything possible to make sure that this October 7th can never happen again. Por su parte, Netanyahu dijo que Israel no aceptará ningún alto al fuego temporal con Hamas hasta que libere los más de 240 rehenes capturados por el movimiento islamita. El presidente Joe Biden reitera la necesidad de una pausa humanitaria para Gaza. Además, mencionó que seguirán trabajando para aumentar significativamente el flujo de asistencia humanitaria hacia la franja. Por otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó una ayuda de 14.300 millones de dólares para Israel. En otras noticias, el paso de la tormenta Ciarán por Europa deja al menos 16 personas muertas y varias desaparecidas. Con vientos de casi los 200 kilómetros por hora, el fenómeno meteorológico deja un saldo de 16 muertos y decenas de desaparecidos, al igual que deja millones de hogares sin electricidad y totalmente inundados en países como Italia, Reino Unido, Francia y España. La tormenta, que se dirige al este del continente, es la más virulenta de los últimos tiempos en Europa Occidental. Por ahora, se prevé que el clima extremo continúe por ciertas áreas de Escocia y otras zonas del norte de Inglaterra durante el próximo fin de semana. Un voraz incendio provocado en Valencia, España, ha obligado a evacuar al menos 950 personas. Cerca de 200 bomberos y 3 aviones de descarga de agua luchan contra las llamas que ya han consumido 2.000 hectáreas. Las autoridades hacen un llamado a la precaución y prevención, evitando el tránsito por la zona, ya que se han dificultado las labores de contención del fuego tras los fuertes vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hasta el momento se desconoce el origen de las llamas. Durante octubre, Estados Unidos reportó un incremento de 150.000 puestos de trabajo, lo que significa un desaceleramiento en el crecimiento del empleo en ese país. Desde hace varios meses, el mercado laboral estadounidense ha seguido una trayectoria de enfriamiento y el último informe de empleo lo hizo aún más evidente. La economía estadounidense añadió 150.000 puestos de trabajo el mes pasado, por debajo de las expectativas, pero aún así registró un sólido mes de crecimiento del empleo. El aumento laboral en octubre estuvo por debajo del total de 297.000 puestos de trabajo, más fuerte de lo esperado pero revisado a la baja en septiembre. El hijo del expresidente Donald Trump, Eric Trump, subió por segundo día al estrado en el juicio por fraude en Nueva York. Eric Trump, el segundo hijo del expresidente estadounidense Donald Trump, declaró ante el Tribunal de Nueva York que no sabía nada de las estimaciones financieras de torres de apartamentos, campos de golf y otros activos, los cuales un juez dictaminó como inflados fraudulentamente para obtener condiciones favorables de prestamistas y aseguradoras. But what the state is trying to do to my father
is absolutely insane. We have one of the greatest companies anywhere in the world. We've never missed a note. We've never missed a payment. Por otro lado, su hermana Ivanka Trump perdió una apelación para retrasar su testimonio programado el 8 de noviembre en el juicio de fraude civil del estado de Nueva York. Está previsto que el propio Donald Trump testifique el lunes. México es uno de los países con mayor índice de impunidad en crímenes cometidos contra periodistas. Las cifras reveladas por la organización Reporteros Sin Fronteras muestran que después de México está Honduras, Colombia y Brasil en el caso de los países de América Latina, pero México se encuentra en el mundo a la par con Siria, que es un país en guerra, según señaló la representante en México de Reporteros Sin Fronteras. El Congreso de Perú aprobó una ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años. Con 106 votos a favor y 3 abstenciones, quedó sin efecto una ley que había sido aprobada en 2018 y que permitía a jóvenes mayores de 14 años a contraer matrimonio y ejercer la paternidad. El principal argumento de quienes fueron ponentes de la iniciativa fue que esa legislación permitía ocultar los delitos de violación a menores de edad. El Papa Francisco confirmó su asistencia a la COP28 que se llevará a cabo en Dubái. Este sumo pontífice será el primer papa en participar en una cumbre mundial del clima. La reunión anual que congrega alrededor de 200 mandatarios y líderes del mundo se llevará a cabo bajo la influencia del poderío petrolero de los Emiratos Árabes Unidos, que ahora se promociona como el mejor en energías renovables. Activistas ecologistas aseguran que este año se necesita un compromiso más ambicioso debido a la urgencia para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento del planeta. Miles de trabajadores textiles entraron en huelga y adelantan manifestaciones en Bangladesh. Empleados de 300 fábricas que producen ropa para las principales marcas del mundo decidieron ir a huelga para exigir un aumento de salarios a nivel de la inflación. Es decir, que su pago pase de $75 a $210. Se registraron saqueos y destrucción de 50 empresas, lo que generó enfrentamientos con la policía. La contaminación del aire llevó a las autoridades de Nueva Delhi a tomar la decisión de cerrar escuelas y de limitar otras actividades. Las autoridades desplegaron aspersores de agua y armas anti-smog para controlar la niebla contaminada y le exigieron a los habitantes que usen mascarilla para evitar problemas respiratorios. Esta ciudad encabeza todos los años el listado de los lugares en India con peor calidad del aire. El mundo nos habla de tecnología en Noticentro 1 CM. Se trata de un pequeño autorrepartidor autónomo que inicialmente se utilizará para distribuir comida. Este vehículo es capaz de detectar con sensores los peatones y objetos que se encuentran hasta 7 metros de distancia. El dispositivo también es capaz de reconocer códigos de barras para pagos y la identidad de personas que piden el domicilio. Estos avances son posibles gracias al desarrollo del 5G y la alianza de una decena de grandes actores europeos de los sectores del transporte y las telecomunicaciones. Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra entrevista que iniciamos ayer con un personaje absolutamente espectacular, llamativo por la decisión que ha tomado sobre su vida. El doctor Mikhail Krasnov, nacido en Rusia y hoy electo alcalde de Tunja. ¿Quién fundó Tunja? Gonzalo Jiménez Rendón. Sí. ¿Usted que cuando...? Mira, una cosa más. Tunja fue fundada el 6 de agosto. Y mi cumpleaños también es el 6 de agosto. No le puedo creer. No puede ser eso. Sí, pero así es. ¿Qué iba a pensar Gonzalo Suárez Rendón cuando fundó esta aldea? Se llamaba Onza, bajo los chipses, ¿no es cierto? Sí, pensó que en 500 años iba a venir un ruso. Sí, esa es una falla.
¿Qué iba a pensar el fundador de Tunja? Que iba un ruso a gobernarla tantos años después, imagínense. ¿Para bien? Para bien. ¿Por qué para bien? Porque mira, nosotros hemos hecho una campaña austera, entonces pues sí, yo creo que de pronto desde la época de Gonzalo Suárez de Rendón, entonces pues sí, la primera vez que llegó un candidato, entonces no Jiménez sino Suárez. Perdón un momento la interrupción, ¿cuánto le costó la campaña? Venga, o sea, en plata así como valores pagatorios menos de 30 millones, pero ahorita hay ¿3 millones? 30 por ahí. No, es que yo no sé ahorita en este momento porque estamos evaluando y pasando cuentas a cuentas claras, ahí subiendo cuentas a cuentas claras, pero yo todo lo que gasté yo puedo pagar con mis 2 sueldos. Es que yo llegué sin deber nada, sin las deudas como tal, ni deudas políticas. Eso es muy importante, digamos, desde la época de Rendón. Entonces, pues, de pronto es otro alcalde que llega así, pues, como completamente libre de las obligaciones como políticas y académicas, pero académicas ahí ¿Y la campaña la costea usted? Sí, por parte yo tenía algo de ahorros, pero por otra parte hubo donaciones. ¿Por qué la gente que donó creía que usted podía ser alcalde? ¿Por qué? Pues mira, al principio realmente, los primeros meses nadie donaba nada. Sí, porque de pronto yo creo que la gente ya vio que ya tenía un cierto éxito en la campaña, en la pre-campaña, luego en la campaña electoral. Y entonces, pues, algunos gente, pues, vieron que yo sí soy una figura viable, porque vaya, cuéntale un año antes de las elecciones recogiendo firmas que yo voy a ganar. Pues la gente no va a creer, ¿no? Entonces, pues, creo que por esa parte, porque llegaron el apoyo, pero pues sobre todo porque yo supe convencer a la gente, pues, que precisamente mi candidatura es para el bien de Tunja. La gente que decía, mira, yo quiero apoyarte con eso, no necesito nada. Eso es lo que decía la gente. ¿Sí? Mira, quiero apoyar con eso, pues ojalá que gane. Mire, ¿usted va a gobernar con quiénes? Con la gente. Sí, claro, pero ¿con quiénes? Pues yo tengo un equipo, entonces estamos ahorita formando un equipo para el empalme. ¿El equipo con el que hizo la campaña? Parcialmente, pero no todo, porque nosotros, digamos, pues claro, que el equipo de campaña también sí, pero sobre todo, ¿usted pregunta por el gabinete o por el empalme o como tal por el gobierno? Por el gobierno, por su gabinete. Por el gabinete, nosotros, pues alguna gente, pues sí me apoyó en la campaña, pues, pero no son gente puesta a dedo. O sea, ya no van a ver gente pues solamente porque una vez jugamos juntos fútbol o fuimos a la primaria o una vez hemos tomado pola, ¿sí? Ahí pues siempre solamente van a entrar gente en el gabinete con los perfiles académicos y profesionales y con la visión del desarrollo de la ciudad. No políticos. Nada. Cero. No. Gente de academia. De academia o la gente profesional, técnica, la gente de experiencia. Médicos, veterinarios. Depende de la secretaría. Nosotros no tenemos secretaría de veterinaria, pero tenemos secretaría de salud. Y allá obviamente entra médico. ¿Usted tiene aquí en Colombia algún ciudadano colombiano de nacimiento ruso que vive aquí, que lo conozca? ¿Ninguno? Entonces no hay la opción de que nombre a alguien nacido en Rusia o en la antigua Unión Soviética en una de las... ¿Solo por haber nacido en Rusia? Sí. No, es un clientelismo. Es un clientelismo cuando llega persona a ocupar el puesto que no podría ocupar por sus méritos. Y el clientelismo es la parte de corrupción. Cuando usted apoya a su hijo a entrar a un puesto que no se lo puede merecer, es una corrupción. Al menos nosotros en Europa lo entendemos así. Entonces, pues por eso, digamos, aquí conmigo no va a entrar allá solamente por ser buena gente o solamente por haber nacido conmigo o por ser cuñado o algo así. No, que eso es lo que pasa, ¿no?
que eso es lo que pasa en la política colombiana, quiero decir, ¿no es cierto? Lo nombran por antioqueño, por costeño, o por caleño, o por manizaleño, no tanto por sus condiciones, ¿no es cierto? No siempre, pero hay No casos, siempre, sí, hay casos. Uno no puede decir que yo soy el único honesto y todos son malos, ¿no? Pero pues hay casos. Uno ya sabe que, pues, que digamos, hay casos de corrupción, hay casos de tráfico de influencia, entonces, ¿para qué? Si casos sí hay, no puedo decir que concreto acá ya pasó esto, pero sí usted sabe cómo son las cosas, ¿sí? Entonces. Y digamos, ¿cuántos miembros tiene el gabinete en Tunja? Pues ahorita los miembros del gabinete son 18. Secretarios? 18. ¿Cuántos? 18. Son secretarias o secretarias más unidades de gestión, entonces pues pero, para nombrar ahorita, formar el gabinete como tal y hacer el empalme son 18 principales, más digamos obviamente pues los de apoyo. Que serán nombrados por mérito, no por ninguna otra condición. Pues mira, mérito es cuando pues tú haces concurso de méritos. Nosotros no podemos ahorita abrir concursos de méritos para las secretarías, eso no funciona. Pero digamos, no, toda la gente es profesional, nadie está nombrado a dedo. ¿Por méritos? Pues prácticamente sí. Pues no por concursos de méritos, pero por méritos. Lo entiendo perfectamente, pero por condiciones naturales de ellos, o no naturales, sino pues, por sus capacidades de trabajar, por compartir la visión, y la gente que no va a cerrar la oficina a las 6 dice, no, ya me voy para la casa. Entonces, porque para sacar Tunja adelante, nosotros estamos gente que trabaja 20 horas de los 24, y los 4 duerme allá en un chinchorro amarrado en la oficina. Es decir, lo que usted piensa hacer como alcalde de Tunja es primero enseñarle a los políticos colombianos cómo se debe gobernar. Pero nosotros ya hemos enseñado, como digo, nosotros los profesores enseñamos. Ahorita con la campaña electoral nosotros hemos enseñado que la política tradicional electoral en Tunja ya no va a funcionar. Mira, todos los candidatos que invirtieron muchísima plata en pendones, vaya a ver qué fue en Tunja, pues acá taparon el sol y la luna con vallas, ¿sí? Y sus costos de 3, 4 mil millones reales. Claro que por cuentas claras van a pasar por 200 mil, pero pues reuniones que son costosas, vallas y todo, eso ya no funcionó. Entonces, pues yo sin plata y sin maquinaria gané con 27.000 votos, ganando al segundo 8.500 votos. Está muy claro, pues eso prácticamente fue el certificado de que en Tunja ya nosotros hemos marcado para siempre la diferencia. Miren, 4 años, ¿quién va a invertir 3.000 millones en valles para perder? Nadie. Entonces, pues ya nosotros marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque en Tunja hay opinión. Y la opinión en Tunja es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos ganado casi en todas las mesas. Entonces la opinión no es la prerrogativa de la clase alta, sino nosotros hemos ganado en veredas. Ganamos en estrato 1, 2 y también en 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo, toda la gente, independientemente de su estrato económico, vota es por opinión. ¿Sí? Entonces, pues ya con esto, pues nosotros hemos abierto una puerta histórica en este mismo momento para que en 4 años otra gente nueva no tenga miedo, no dude de ir y presentarse como un candidato y competir a mano limpio, en el sentido de simplemente competencia de ideas, de la imagen, de pronto de marketing, de campaña en redes sociales, pues sin plata también se puede hacer. Pero usted, o entendí mal, usted me dijo hace un momento otra cosa, me dijo que desearía regresar después de su alcaldía a la pedagogía en la universidad. Pues puede ser que sí, puede ser que no, pero yo estoy diciendo que otra gente también después de 4 años va a haber otro alcalde. Entonces, pues sí, ojalá también que pues gane de la misma manera con ideas. Hablemos de esto. Usted acaba de decir, puede ser que sí, puede ser que no vuelva a la pedagogía. A la academia, completamente, 100%. Pero puede ser que no. Puede ser que no. Y que siga haciendo política. Puede ser que sí. Puede ser que, pues depende de que si nosotros hacemos una buena alcaldía,
Entonces, claro que hay que mirar cómo se posiciona. Pero si nos boleteamos allá y hacemos todo mal, entonces, ¿para qué ir? Entonces ya uno apenado vuelve a la clase. Está usted diciendo, si yo logro, como pienso hacerlo, una buena alcaldía en Tunja, se puede ir. Su futuro es político. Sí. Sí. ¿Para hacer qué? Bueno, uno puede pensar en la gobernación, uno puede pensar en la Cámara, sí, pero pues ahorita yo no pienso tan lejos. Yo estoy pensando ahorita primero en Empalme y pues luego pues el primer año pues impulsar el trabajo de la alcaldía según la visión y elaborar pues todo el plan del desarrollo, entonces pues que las cosas funcionen. Y luego pues después de 4 años que si nosotros damos cuenta, y esto también como damos cuenta, el mismo ciudadano va a decir, si tú sales a la calle y todos te quieren abrazar, eres buen alcalde. Si sales a la calle y todo el mundo quiere pegarte, entonces pues tú eres mal alcalde, ¿sí? Entonces eso nosotros vamos a saber qué va a pasar en 4 años. Si yo veo que realmente mi gobierno en la alcaldía fue para el bien del tunjano, y nosotros podemos extrapolarla, por ejemplo, a nivel de gobernación o a nivel, digamos, de otras entidades, pues sería bueno. Pero si fue todo mal, entonces pues ya uno no puede pensar en hacer más política, porque uno no puede hacer política solamente por hacer política, como a veces sucede. Como casi siempre sucede. Pues yo no tengo problema regresar a las aulas, pues yo tengo doctorado, tengo educación, pues yo puedo trabajar en una universidad. Hace poco gané concurso de maestros, por ejemplo, pues a mí no me asusta dictar clases, me gusta al revés. Lo que dije yo que de pronto, después de un año, de pronto como que me va a quedar un poco más tiempo, digamos, porque ahorita toca hacer muchas cosas, aprender también mucho, ¿sí? Entonces aprende uno rápido, ¿sí? En el sentido de formar el gabinete, formar cosas, ¿sí? Entonces, pues, de pronto en un año yo quisiera de pronto tener como una cátedra, unos 4 horas, 8 horas semanales así en una universidad, pero puede ser que sí, pero puede ser que nosotros vamos a estar tan ocupados allá en el gobierno que no queda tiempo. Pero sí, yo no quiero alejarme de la academia. Es más, desde la alcaldía nosotros debíamos o vamos a fortalecer esta alianza entre la alcaldía y las universidades que tenemos. A ver, lo que un ruso elegido sorpresiva y sorprendentemente como alcalde de Tunja haría como alcalde y lo que no haría. ¿Qué haría y qué no haría? Mikhail Krasnov, nuevo alcalde de la ciudad de Tunja. ¿Usted qué no haría o qué no hará como alcalde? Pues yo no haría negocios con la conciencia. Por ejemplo, pues yo no pediría coimas. Coima es, usted sabe, ¿no? En Tunja se dice, digamos, porcentaje por ejecutar algún contrato o por dar un puesto por hacer favor político. Yo no haría esto porque a mí me parece es algo muy miserable. ¿Qué ocurre actualmente? ¿Qué ocurre esto? Pues a veces llega a lo extremo, un contrato de 10 millones y la coima 4. ¿Me da tanto? No, pues sí, digamos, es que la gente no tiene límites sobre todo. Yo no sé qué hacen con toda esa plata. Entonces, pues eso es lo que yo de ninguna manera haría, ¿sí? Tampoco me gustaría, digamos, pues cuando uno camina por la calle y empiezan, no se olvide de mí, no se olvide de mí, perdón, es que vengan, o sea, aquí estamos para luchar contra la corrupción, ¿sí? Perdón, cuando uno camina por la calle, ¿y qué? Y de pronto, a veces, como la gente insinúa, como que no se olvide de mí, como que deme algo. Digo, no, pues nosotros lo que sí, ahora, ¿qué es lo que sí haríamos acá nosotros en la alcaldía? Dicho, no va a ser un burócrata. No, porque darle a usted es quitarle a otro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues nada, es la misma corrupción de siempre. Porque la idea es, o qué es lo que haría yo en la alcaldía, es dar la oportunidad a todos. Son beneficios indirectos. Yo siempre digo, traigan proyectos y los desarrollamos, porque un proyecto no beneficia a un hogar o a una persona, sino beneficia a una cierta parte de comunidad, pues depende del proyecto, ¿sí? O beneficia a todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo económico, traer empresa y crear puestos laborales para que la gente misma, con la hoja de vida, tenga la oportunidad
sin lagartear, tener un puesto laboral. Pues es lo que debe ser. Óyeme, ¿qué significa la palabra lagartear? Entonces, lagartear es humillarse, digamos, ante un político o algún poder teniente para que le den algo que él no puede conseguir de la manera, pues, meritocrática, ¿sí? Entonces, usted me ha dicho lo que no haría. No haría. Ni lagartear, ni recibir coimas, ni recibir parte del contrato, ni olvidarse de las necesidades de la gente. Lo que haría, lo que hará, perdón. Lo que haré, digamos, el punto clave, principal y fundamental del gobierno, de la alcaldía, de la visión, es traer el desarrollo económico a Tunja. ¿En qué sentido? La base de la economía es siempre la empresa privada, o al menos la economía que yo represento, ¿sí? Las sociedades, las economías que yo represento, las sociedades europeas, occidentales, la base sólida es empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Tunja? En Tunja nosotros no tenemos trabajo, no tenemos empleo. Casi el tercio de los empleos salen del sector público. Entonces, a su vez, esto alimenta la corrupción, porque en el sector público esos empleos son muy manipulables. Trayendo el sector privado, nosotros damos otras oportunidades. Con eso nosotros primero debilitamos esos lazos corrupcionales y dos, pues, ¿qué pasa? Los empleos significan ingresos. El ingreso es al mismo tiempo gasto. Entre más gasto hay, crece la tal demanda agregada o crece el mercado. ¿Por qué? Porque la gente tiene más poder adquisitivo. Surgen nuevas necesidades y surgen nuevas empresas que se enfocan en satisfacer esas necesidades. Crece la economía, pero hay que traer los primeros inversionistas. Nosotros en Tunja tenemos mano de obra muy calificada, su merced sabe, pues con tantas universidades que tenemos. Dos, tenemos vías, estamos conectados con otras regiones, con otros mercados. Y sobre todo el factor que hace Tunja muy competitiva, que nosotros estamos a 2 horas de Bogotá. Es decir, que en la economía o económicamente visto, nosotros somos la misma microrregión de Bogotá, tenemos el mismo mercado. La empresa que se asienta en Tunja tiene acceso inmediato al mercado de 10 millones de habitantes entre Bogotá y Tunja. Por eso nosotros somos altamente competitivos, tenemos potencial para desarrollar y por eso pues yo quiero trabajar con los empresarios. A mí no me gusta hablar con políticos. Los políticos tienen un lenguaje raro, mentalidad extraña, como si fueran del otro planeta. Me gusta hablar con los empresarios. Porque es el idioma que yo entiendo. El empresario genera la riqueza, el político la quita. Pero mire, señor alcalde, el gran problema que tiene Tunja parecería ser que Bogotá la absorbió. Primero, porque tiene una muy buena vía de comunicación. Segundo, porque, como usted decía, está a 1 hora y media. Es decir, que Bogotá la ha absorbido. Tunja, digamos, podría ser parte hoy de Bogotá. Sí, es parte de Bogotá, sí. Así es. ¿Y cómo va a hacer usted para esa dicotomía, para que Tunja no dependa tanto de Bogotá? Pues mira, dependencia de Bogotá o digamos la cercanía de Bogotá puede ser positiva. ¿Cómo? Trayendo las inversiones y creando empresas. Entonces, con eso el mercado laboral va a ser en Tunja también. Somos prácticamente barrio de Bogotá. De nosotros depende si este barrio va a ser caótico y olvidado o va a ser el barrio prestigioso para vivir y desarrollado económicamente. ¿Y cómo va a ser para lograr semejante hazaña? Sí, es un reto, el reto gigante. ¿Cómo? Trayendo las empresas, inversiones. Trabajando con actores, por eso se llama el plan de gobierno Conectemos Tunja con el Mundo. No es solamente el eslogan ahí bonito, sino pues vamos a trabajar con inversionistas internacionales, entonces pues con círculos empresarios de empresarios nacionales e internacionales. Que ya sepan que tienen un ruso. Embajadas. Hay creo que 63 embajadas acá actualmente, cámaras de comercio internacionales, hay organizaciones supranacionales como Banco Interamericano del Desarrollo, otros programas del desarrollo en cuanto a la economía, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Llega un empresario, quiere poner empresa en Tunja, lo primero que pregunta el alcalde, ¿cómo voy yo? O sea, pues pide la coima de entrada.
Entonces, pues con estas prácticas obviamente nadie va a Tunja. Yo por eso quiero hacer el llamado a todos los empresarios que nos escuchen. A Tunja llegó un economista que habla el lenguaje empresarial y que no quiere pedir coimas. Nosotros desde la alcaldía los apoyamos en información, con recurso administrativo, con todo, pero pues por favor lleguen a Tunja. Poner empresa en Tunja es tener el mercado inmediato de 10 millones de habitantes. Es tener mano de obra calificada. Así pues prácticamente a nivel personal, aprovechando de los medios, pues hacer el primer llamado pues para que hagamos proyectos, traigan proyectos privados, de la inversión privada. Yo no estoy acá diciendo que no, pues que claro que hay que trabajar con el presidente, de pronto pues nos puede ayudar con algunos proyectos de la nación, hay que trabajar con el gobernador, hay que trabajar con todos, pero para mí la base sólida de economía es el sector privado, no público. Pero miren, mi pregunta final, una ciudad tan politiquera como ha sido Tunja durante toda su existencia, una ciudad que ha sido manejada por politiqueros durante toda su existencia. Una ciudad que ha sido escenario del manejo politiquero, sí podrá aceptar esta mentalidad empresarial que llega para gobernarlo. Sí, lo que pasa es que yo siento que también me han apoyado círculos políticos que tradicionalmente no deberían apoyarme, pero yo creo que yo supe convencer y mucha gente que tiene obligaciones con otros círculos políticos, pero al fin piensan, oiga, el ruso tiene la razón. Es que la gente, ya nosotros estamos tan mal en Tunja, ahorita si va allá, mira como el estado de malla vial, cómo está el estado de infraestructura física, cómo miles de personas andan por un puesto allá. Entonces, pues, estamos tan mal que ya hasta la gente tradicional piensa que, venga, o sea, él mantiene la razón. Entonces, pues yo creo que pues en este momento llegamos al momento histórico donde ellos mismos también permiten hacer. Además, pues yo no estoy acá peleando por el poco presupuesto que tenemos, ¿sí? Yo quiero traer nuevos proyectos de tamaño muy grande, ¿sí? Traer proyectos que nunca han visto en Tunja. ¿Por qué? Precisamente trayendo los empresarios y cofinanciándolos también con organizaciones internacionales. Hay que formular los proyectos también con el extranjero. ¿Cómo? Primero yo hablo idiomas, yo me sé mover en esos escenarios extranjeros y yo tengo credibilidad. Me creen. Mira, los empresarios serios no trabajan con los corruptos. Las embajadas no trabajan, las embajadas pagan coimas. No, eso nunca sucede. Con los corruptos nadie trabaja. Por eso están peleando por poco que hay. Mire, señor alcalde, me comprometo con usted y con nuestros televidentes que cuando cumpla los 100 primeros días como alcalde, lo invitaré aquí para que rinda sus primeras cuentas y que periódicamente lo seguiré invitando para que nos cuente cómo va su alcaldía y cómo va su lucha contra la politiquería. A ver si finalmente logra convencer a la gente de su aspiración a ser senador de la República o representante. Pues no es la aspiración, pero pues son unos posibles caminos. Uno puede volver a ser profesor, uno puede ser embajador, uno puede ser ministro, lo que sea, o puede ser simplemente ciudadano y trabajar y manejar camión. ¿Por qué no? O sea, pues como señor alcalde, se puede todo. Alcalde, bienvenido a la política. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Y cuente con nosotros. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro CMI. Noticentro 1 CMI. Pacto de zona segura para liberación de padre de Luis Díaz, plantea ministro del Interior. No hay negociación con ELN para liberación de padre de Luis Díaz, afirma ministro de Defensa. No se frenarán investigaciones contra ELN, comunica fiscal general.
La liberación de padre de Luis Díaz es la única forma de reconstruir confianza en proceso de paz, dice presidente Petro. Revisión sobre estado actual de EPS. Supersalud abre investigación contra Sanitas por la no entrega de medicamentos. Cae venezolano violador de una niña en Ciudad de Kennedy, en Bogotá. Por comienzo de puente festivo se movilizan en el país 5 millones de vehículos. Nueva alza en el precio de la gasolina. Ecopetrol se convertirá en empresa energética, anuncia ministro de Hacienda. El 28 de noviembre comienza concertación sobre salario mínimo. Empresas mineras saldrían del país por alta tributación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que es necesario pactar la creación de una zona segura para facilitar la liberación de Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz. Indicó que por ahora las operaciones de búsqueda se mantienen pese al anuncio del ELN de que lo va a liberar. El ministro señaló que la liberación de Luis Manuel Díaz debe hacerse en un punto que dé garantías a la Comisión Humanitaria y a la vida del papá del futbolista. El ejército de la policía tiene que estar en todo el territorio, pero es evidente que si hay un acuerdo para recibir al padre del jugador, como en cualquier situación de estas, pues se tendrá que pactar una zona segura que permita recibir para darle seguridad precisamente a la persona que está secuestrada. Sobre la condición de alias Bernardo Telles, integrante del Frente de Guerra Norte y quien hace parte de la comisión verificadora del ELN en la mesa de diálogos, Velasco indicó que es normal en unas conversaciones de paz. Cuando uno negocia con la guerrilla, negocia con personas que han secuestrado, que han atacado pueblos, y ¿por qué hace uno ese tipo de acciones? Porque quiere que no haya más secuestros, porque quieren que no haya más ataques de pueblos. El Mininterior destacó el papel de la delegación del gobierno en la mesa de diálogos. Valoro la acción política de los negociadores del gobierno al decir con claridad que no solicita, sino que exigen la liberación. El ministro del Interior señaló que ojalá se dé pronto la libertad de Luis Manuel Díaz. En Barrancas, Guajira, reina la incertidumbre frente a la liberación por parte del ELN de Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Las horas pasan y el ELN aún no ha hecho efectiva su promesa de liberarlo. La posible liberación de Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, mantiene en vilo a la población de Barrancas, La Guajira, tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de tenerlo en su poder. El gobierno como tal, pues, le ha tenido en cuenta de que lo liberen. Este es el momento que ya los captores deben de liberarlo, porque el pueblo lo solicita. Noticentro 1 CMI sigue haciendo presencia en la vivienda del señor Luis Manuel Díaz Jiménez, donde se observa el constante ingreso y salida de familiares y amigos. Pues el gobierno ha actuado muy bien desde el principio que supo y espero que sigan así, o sea, que mantengan el operativo y más refuerzos. 6 días se cumplen hoy del flagelo y la zozobra crece minuto a minuto entre familiares y amigos. Y ante los rumores sobre negociaciones entre el gobierno y el ELN para llevar a cabo la liberación del padre de Luis Díaz, el ministro de la Defensa negó que haya acercamientos entre las partes. No hay respuesta del Ejército de Liberación Nacional, así lo expresó el ministro de Defensa Iván Velásquez. Ya llevamos 6 días tal vez con este secuestro repudiable y todavía no encontramos esa respuesta del ELN. Afirmó que el gobierno no está negociando su liberación. No se está negociando, se está dialogando. Se está esperando que cumplan en lo que habían afirmado la liberación del señor Díaz. Hizo referencia a la mesa de diálogos del ELN. Voceros del ELN afirman que ese hecho no contó ni siquiera con el conocimiento de demandos nacionales que repudian,
que rechazan más bien el que se hubiera cometido, porque efectivamente yo creo que ellos son conscientes que pueden poner en riesgo todo el proceso de paz. Las declaraciones se dieron luego de una Eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que no cesarán las investigaciones contra el ELN a propósito del secuestro del padre del reconocido futbolista Luis Díaz. El hecho de que haya una mesa de diálogo no implica que la Fiscalía General de la Nación se detenga en las investigaciones, en las imputaciones, en las acusaciones, en las solicitudes de órdenes de captura contra miembros del ELN. El fiscal advirtió que avanzan en la judicialización de los individuos que secuestraron en La Guajira al señor Luis Manuel Díaz. Desde el momento en que se produjo el secuestro de estas dos personas, de los padres, se está investigando estos hechos. Luego, el hecho de que aparezca hoy el ELN implica una investigación criminal en derecho penal, no contra el ELN, sino contra miembros que hayan participado en esa actividad criminal. Barbosa también respondió a una tutela que radicó el senador Iván Cepeda, en la que sugiere que puede haber impunidad respecto de la investigación que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo no sé cuántas tutelas presenta al año Iván Cepeda, él es el campeón de las tutelas en Colombia, y en ese sentido pues lo que hay es que felicitarlo por ejercer las acciones judiciales como las ejerce. Y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo desde Buenaventura que el ELN debe liberar al señor Manuel Díaz y dar garantías para proteger su vida y su integridad. Rueda confirmó que Díaz se encuentra en territorio colombiano. Y la exigencia de la pronta libertad. Los asuntos ya específicos de cuándo, cómo, están en responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional. Hay una manifestación clara de este grupo de que esto es un desenlace positivo de libertad con garantías a la vida e integridad del papá de Luis sea una realidad en las próximas horas, esperamos. Pero esta es la responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional. No se encuentra en otro país, se encuentra en Colombia. Esa es la información que podemos también decir. Desde Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro exigió la liberación inmediata del papá de Luis Díaz por parte del ELN y aseguró que es la única forma de reconstruir la confianza en el proceso de paz. Desde Washington, el presidente Gustavo Petro rechazó el secuestro del papá del jugador Luis Díaz y le exigió al ELN la liberación inmediata. El ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz. Ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Aseguró que la única forma de recuperar la confianza en el proceso de paz es un acto humanitario del grupo guerrillero. Las horas pasan y en la medida en que el tiempo pase se torna muy peligroso las circunstancias en las que está el señor Díaz. En medio de la cumbre económica para las Américas, Petro aprovechó el saludo con el presidente Joe Biden para ratificar la posición de Colombia sobre el conflicto en Medio Oriente. Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre, la ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie. Con retrasos en su agenda, el mandatario de los colombianos llegó a Washington, por lo que le tocó posponer la reunión programada a primera hora con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Los líderes se encontraron minutos antes de entrar a la gran reunión con los presidentes de las Américas. En la reunión de mandatarios trataron temas claves como la migración, la descarbonización y el cambio climático. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, calificó de infame el secuestro del padre del jugador Luis Díaz por parte del ELN. Esto en un evento donde participaban miembros de la delegación de paz de esta guerrilla. Les dijo que estos hechos minan la confianza en el proceso. Bedoya acudió a la cita del comité de participación donde estaban presentes los sectores campesinos y agrarios y frente a voceros del ELN lanzó fuertes críticas. Es infame lo que hicieron con el secuestro del papá de Luis Díaz. Este video fue grabado por un asistente a la reunión, a la cual no se permitió el ingreso de la prensa. Un mensaje muy claro desde la SAC
para el ELN. Estamos mamados de la inseguridad, estamos mamados del secuestro, estamos mamados de la extorsión. Y todos los colombianos tenemos un límite. No desaprovechen la mano tendida del gobierno nacional y que los colombianos les estamos dando. Minar la confianza en el proceso es destruir la posibilidad de que Colombia alcance la paz, concluyó Bedoya. La familia del odontólogo Juan Carlos Baiter, secuestrado hace 17 días en el Banco Magdalena, reclama también la liberación de su ser querido y hace un llamado para que le respeten su vida. Es desgarradora la cifra de secuestros que se han presentado en Colombia. Entre enero y septiembre son 241 víctimas. Una de estas es Juan Carlos Baiter, quien fue secuestrado en el Banco Magdalena. Mi hermano Juan Carlos fue secuestrado el 18 de octubre aquí en el Banco Magdalena a las 6:20 de la mañana, cuando se dirigía a llevar a sus dos hijos de 6 y 4 años al colegio. Fue interceptado en su vehículo a 10 metros de la puerta de su casa. Se dirigía al colegio con su esposa, Helen. Su familia exige al grupo armado, que aún no se conoce, que libere a su familiar. Nos conviene a todos. Entonces, en ese sentido estamos. Nosotros como familia expresamos pues que estamos en actitud de espera y que estamos listos para cuando nos quieran decir cuándo va a ser la liberación de mi hermano. Juan Carlos Baiter es un emprendedor que estaba ejerciendo su profesión en esta región del país. Nosotros vivimos, nos establecimos, aquí nacimos y nos criamos en el Banco Magdalena. Mi hermano emprendió una pequeña clínica odontológica en la cual desarrolla sus labores. La cifra de secuestros de 2023 se asimila a la que se presentó en el año 2012. El gobierno y las EPS hacen a esta hora una revisión al estado actual de las entidades promotoras de salud. Luisa Fernández, ¿qué detalles han trascendido del encuentro que se cumple a esta hora en el Ministerio de Salud? Buenas noches. Buenas noches, acaba de terminar la reunión entre la presidenta de ASEMI, que recordemos es esa agremiación de las EPS del régimen contributivo, precisamente con el ministro de Salud, realizando una revisión al estado actual de las EPS en el país, por supuesto, teniendo en cuenta la situación especialmente de Sanitas, que recordemos ha tenido varias complicaciones en los últimos días, incluso una polémica con el tema de los medicamentos. Presidenta Ana María Vesga, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta reunión puntualmente y cuáles son los compromisos? Bueno, los compromisos son, primero, volver sobre las mesas de suficiencia de UPC que tuvimos un mes atrás para asegurar que el cálculo del 2024 es ajustado al gasto de salud. Vamos a también tener una mesa sobre reforma a la salud y los temas que todavía nos inquietan y el compromiso del gobierno para buscar los recursos de presupuestos máximos de lo que queda del año y los ajustes del 2022. Usted también hablaba de un giro directo, es un giro directo que va a iniciar en presupuestos máximos, ¿con quiénes? Hicimos una propuesta para que en presupuestos máximos, que es todo lo que paga el no PBS, se implemente el giro directo a los proveedores. El gobierno lo está estudiando y creemos que esa es una buena alternativa para permitir que los flujos estén mejor en el sistema. Hay un compromiso para volverse a reunir el próximo martes. Siendo así, ¿cuál es el compromiso con los pacientes o el mensaje a los pacientes? No, el compromiso es que vamos a conversar el martes para diseñar esa agenda de trabajo y desde luego pues asegurar que todas estas conversaciones pues desde luego mejoran el nivel de atención para los usuarios. Es decir, ¿pueden estar tranquilos los usuarios? Sí, desde luego que sí. Presidente, muchas gracias. Pues es la información a esta hora desde aquí, desde el Ministerio de Salud. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Buenas noches. Y la Superintendencia de Salud abrió una investigación a la EPS Sanitas por las quejas recibidas de parte de los usuarios relacionadas con las demoras en la entrega de medicamentos. En medio de la actual coyuntura que involucra a la EPS Sanitas y a la droguería Cruz Verde, el Superintendente Nacional de Salud se refirió a un plan de contingencia que pretende mitigar la situación. Nosotros hicimos 2 requerimientos puntuales a la EPS Sanitas frente a 837 casos que estaban en nuestra base de datos al cierre del 29 de octubre, donde se documentaba la falta de entrega de medicamentos por diferentes tipos de enfermedades. Ante esos hechos hemos trasladado a la delegada de investigaciones administrativas de la Superintendencia 605 casos. El funcionario envió un parte de tranquilidad a los usuarios de esta EPS, asegurando que desde la Superintendencia de Salud se garantizará el respeto al derecho a la salud. No quiero decir, ni quiero que se entienda
que estamos pensando en intervenir a Sanitas. Primer punto. Segundo, en caso de que requiriese algún tipo de medida, tomaremos la pertinente. Las declaraciones del Superintendente Nacional de Salud se dieron durante su visita al municipio de Florida en el Valle del Cauca para atender los requerimientos de los pacientes vallecaucanos. Asociaciones de pacientes de diferentes EPS pidieron a la conferencia episcopal intervenir en la crisis por la que atraviesan las entidades promotoras de salud. Si la vida de 50 millones de colombianos no nos junta como país, no sabemos qué nos pueda juntar. Las asociaciones de pacientes de 8 EPS del país radicaron la carta solicitando a Monseñor Rueda la intervención urgente de la Iglesia en la crisis del sector salud. Desde su liderazgo, medie y convoque una mesa urgente, es prioritario, es urgente, es de carácter vital que logremos juntar a todos los actores del sistema. Afirman que el problema no es solo de la EPS Sanitas, sino de todo el sistema. Y que los usuarios hoy estamos viendo afectados en dispensación de medicamentos, en tratamientos, en IPS que dejaron de contratar sus servicios con las EPS. Advierten una saturación en los servicios a causa del pánico. Los usuarios se están volcando a los centros médicos, a las clínicas, porque no saben qué va a pasar con su servicio de salud en un mes. Y están congestionando y todavía mayor los servicios. También piden al gobierno adelantar medidas para garantizar la continuidad de los servicios. De otra parte, Antioquia vive una emergencia por el colapso de un puente en una vía nacional que sería consecuencia de las intensas lluvias. Así permanece hace 15 horas el puente El Tonusco que comunica Medellín con Santa Fe de Antioquia. La estructura se rompió a partir de una grieta. La Asociación de Transportadores de Carga dijo que por esa vía transitan a diario 1.500 vehículos. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Qué hacer en caso de tormenta eléctrica? Aquí lo importante es la supervivencia y la búsqueda en la protección y el refugio. No son refugios árboles, no es refugio un poste, no es refugio estar a campo abierto ejerciendo algún tipo de actividad deportiva, sino que tenemos que buscar estructuras sólidas como viviendas, como construcciones robustas en concreto que permita que nosotros nos podamos resguardar de esta actividad eléctrica. Fue capturado el presunto abusador de una estudiante en Bogotá. Este hombre es un ciudadano venezolano que gozaba de los beneficios que ofrece el gobierno a los migrantes. Ciudadano venezolano, Jason Nicolis Piñas Herreras. Así fue identificado el presunto abusador sexual que habría también agredido físicamente en varias oportunidades a una niña estudiante de un colegio distrital en la localidad de Kennedy. El primer derecho que usted tiene es el derecho que se le atribuye. Agrede sexualmente y también lesiona a una joven estudiante de 18 años en la localidad de Kennedy, específicamente en el barrio de Tintal, cuando ella se dirigía al colegio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, difundió un video a los medios de comunicación. Este joven será sometido a la justicia por violación, por acceso carnal violento y por intento de feminicidio a nuestra joven de Kennedy. A ella, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros del colegio, a toda su comunidad, nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestra solidaridad. Gracias a estos videos de seguimiento de cámaras de seguridad, las autoridades lograron llegar a Jason. Evidencia física como la bicicleta en la que se movilizaba el agresor, algunos elementos que utilizaba como la gorra. Logramos la captura de este sujeto de ciudadanía extranjera, 21 años de edad, quien es puesto y dejado a disposición de la Fiscalía. La menor, que fue llevada a la fuerza a un potrero donde la encontraron las autoridades, se recupera en centro médico de los aberrantes ataques que sufrió. Un grupo de víctimas le pidió a la Fiscalía investigar una presunta estafa de más de 100.000 millones de pesos con un negocio de engorde de ganado. ¿Cuántas circulares han? Víctor Muñoz, quien representa a varias de las víctimas, denuncia que un grupo de empresas habrían realizado una millonaria estafa con una modalidad que se ha expandido en los últimos años, utilizando negocios de engorde de ganado. Bajo la fachada de unos contratos ficticios de ganadería. Ni han existido las vacas, ni han existido el ganado, ni tampoco los contratos de ganadería. Hay más de 100.000 millones en la captación masiva que hemos detectado en la investigación. Hay más de 3.200 víctimas y afectados que han quedado en la calle por este sistema de captación masiva y habitual.
Las víctimas le piden a la Fiscalía investigar el caso. Le pedimos una actuación inmediata para que pueda suspender el poder dispositivo de todas las 7 empresas que estamos denunciando en estas 100 denuncias penales de un primer grupo de afectados que estamos representando, y le pedimos a las autoridades acciones inmediatas para parar la captación y el lavado de activos. Los abogados denuncian que incluso ya han rastreado que parte del dinero estaría en cuentas en Panamá. Las lluvias en Bogotá irán hasta la segunda semana de diciembre, así lo pronostica el IDEAM. Según el IDEAM, se avecinan constantes lluvias en Bogotá para este puente festivo. La tendencia para este fin de semana son lluvias muy similares con intensas precipitaciones a lo largo de la tarde. Esperamos que el día domingo sea el día con mayores precipitaciones durante toda la jornada de este puente festivo. En general, la segunda temporada de lluvias se prevé que sea hasta el 15 de diciembre y se espera que las precipitaciones empiecen a partir de las 2 de la tarde. Hay que tener en cuenta que estamos en la segunda temporada de lluvias y estaba hasta la segunda semana de diciembre. Podemos tener eventos con tormentas eléctricas, algunas granizadas, lluvias intensas, como las que tuvimos el día de ayer. Tuvimos 331 rayos. Hasta el momento, las localidades donde más precipitaciones se han registrado son Suba y Usaquén, al norte de Bogotá. Sin embargo, el IDEAM alerta a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Santa Fe, en donde existen predios con riesgo de deslizamiento. Las altas cortes conmemoraron hoy 38 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Anunciaron la creación de un centro de memoria sobre este episodio. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia y retuvo a sus servidores judiciales, desatando una violenta retoma. Lamentablemente murieron 100 personas. El esposo de la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, es víctima del Holocausto, hijo del exmagistrado Carlos Medellín Forero, uno de los fallecidos. El mismo temblor que siento en este momento cuando veo a los ojos de mis hijos, tratando de percibir los ojos de su abuelo muerto aquí. Necesitamos que resucite el respeto y aparezca la verdad, o lo que es lo mismo, los cuerpos. En el colegio, unos amigos míos me preguntaron sobre el Palacio de Justicia. Las preguntas me parecían un poco ignorantes y irrespetuosas. Por ejemplo, ¿cuándo pasó eso? Ahí mataron por ahí 10 personas, ¿no? ¿Eso a quién le importa? Seguro fue Petro el que mató a tu abuelo. El director de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Tobar, reveló que tiene identificadas 6 bandas que manejan el negocio del tráfico de migrantes. En el estudio hecho por la Fiscalía se revela el aumento de los delitos relacionados con tráfico de migrantes. En especial, obviamente, en las zonas de frontera. Entonces estoy hablando de norte de Santander y Nariño. En norte de Santander, obviamente, con el tránsito de los migrantes venezolanos, y a través de Nariño sí ingresan ciudadanos de otras nacionalidades, como por ejemplo China, países africanos, países del sur del continente. El delito está moviendo millonarias sumas e incluso la Fiscalía ha atacado las finanzas de estas organizaciones. Incautar aproximadamente 75.000 millones de pesos a estas organizaciones que están ligadas al tráfico de migrantes. Además de eso, hemos logrado la captura de aproximadamente 650 personas que hacen parte de estas organizaciones. El ente acusador también tiene identificados a los eslabones de la cadena encargados de falsificar documentos para visados. Masivo éxodo para este puente festivo. Las autoridades activaron desde esta noche un plan de acompañamiento vial con 5.000 policías. Para este puente festivo Día de los Santos, la Policía de Tránsito y Transporte tiene una proyección paso-peaje de 5 millones de vehículos. Vamos a tener 110 puestos en prevención, 20 de ellos donde estamos realizando unos controles en velocidad, de los cuales pues han sido identificados porque allí es donde se presenta la mayor siniestralidad, sobre todo en muertes en accidentes de tránsito. También habrá una gran movilización de personas por las terminales de transporte. Se espera la movilización de alrededor de 1.600.000 pasajeros a través de 168.000 vehículos despachados directamente desde las terminales de transporte del país. Algunas vías presentan cierres intermitentes, por ejemplo, la de La Vega hacia Villeta tiene paso a un solo carril. Las autoridades investigan un triple asesinato ocurrido en un restaurante en Bello, Antioquia. Según la investigación, en esta cafetería ubicada en una estación de gasolina en Bello, Antioquia, ingresaron los sicarios y abrieron fuego.
Ya tenemos indicios que hacen parte del material probatorio de este hecho. Nuestro despliegue en seguridad ciudadana en las diferentes comunas ya están alertados sobre una posible motocicleta que participó en el hecho. En el ataque, 3 personas resultaron asesinadas y otra resultó herida. Las víctimas están en proceso de identificación y por ahora no se conoce hipótesis del triple crimen. Este año Colombia reporta 75 masacres, según Indepaz. La Corporación Autónoma de Cundinamarca declaró estado de prevención por contaminación atmosférica en zona rural de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La CAR emitió una alerta por los niveles de material particulado que se registraron en zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Con base en la estación que tenemos ubicada en el sector de Mochuelo de la corporación, un incremento por más de 24 horas de lo que es permisible para la salud, lo que nos obliga a emitir una resolución de prevención. Debido a esta situación se tomaron medidas restrictivas para mejorar la calidad del aire, tales como en el sector industrial restringir todo tipo de quema controlada u operación de las industrias que utilizan calderas y equipos a base de carbón, y en movilidad y transporte intensificar los operativos a fuentes móviles en vías, con especial atención a los vehículos que operan en ciclo diésel en los corredores viales. Gracias a los controles que se hacen a las fuentes fijas y los controles a las fuentes móviles, repito, como los vehículos que se mueven con diésel, empiezan a mejorar las condiciones de la atmósfera. Se espera que la lluvia de estos próximos días ayude a mejorar la calidad del aire. Esta noche subirá nuevamente el precio de la gasolina en el país. El anuncio fue hecho por el Ministerio de Minas y Energía al señalar que el galón de gasolina subió 600 pesos y se ubica en 14.564 pesos. Para el caso de Bogotá, el precio sube a 14.973 pesos. El alza de la gasolina se justifica por el incremento del déficit del Fondo de Combustibles durante este año. Porque debe sanear el déficit del Fondo de Combustibles por el lado del precio de la gasolina, que es lo más bajo de ese déficit. De septiembre a octubre de 2022 se registró el primer incremento de 200 pesos a 9.380 pesos, valor que se mantuvo mensualmente hasta diciembre de ese año, cuando llegó a 9.778 pesos. A partir de enero de 2023 el incremento fue mayor. Para enero fue de 400 pesos hasta 10.167 pesos. Febrero subió 250 pesos a 10.399 pesos, mientras en marzo fueron 360 a 10.766 pesos. Desde abril los aumentos fueron más agresivos, de 400 y 600 pesos, que se mantienen hasta septiembre en 13.964 pesos, haciendo una pausa en octubre. Ya para el mes de noviembre vuelve a subir. El costo inflacionario será alto. No podemos tener una inflación que vaya bajando con la celeridad que viene. El ACPM se mantiene. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que Ecopetrol se convertirá en una empresa energética sin dejar de lado las actividades que actualmente realiza. Desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que se convocará a una asamblea de Ecopetrol con el objetivo de que la petrolera entre a la producción de energías limpias. Se va a citar una asamblea de Ecopetrol que está dirigida esencialmente a autorizar que Ecopetrol entre de lleno al mundo energético. Aclaró que lo anterior no pretende abandonar la exploración y explotación de petróleo. Empezar a cambiar la orientación de que no solo es petróleo, es que también tiene que entrar al mundo solar, el mundo eólico, el mundo del hidrógeno. Las declaraciones fueron entregadas por el ministro durante la cumbre cafetera que se realizó en la capital de Bolívar. El Ministerio de Trabajo citó para el próximo 28 de noviembre a la Comisión de Concertación para la negociación del salario mínimo para el 2024. Lo que será el aumento del salario mínimo. El gobierno, los trabajadores y empresarios se sentarán desde el 28 de noviembre para concertar el aumento del salario mínimo y subsidio de transporte para el 2024. Empezar a definir cómo vamos a negociar este salario mínimo para el año 2024 conforme a los procedimientos que establece la ley y teniendo en cuenta los parámetros que también establece la ley y la jurisprudencia para tal tarea. En entrevista con este noticiero, el funcionario reveló una demanda presentada en la Corte Constitucional para frenar los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados.
Ojalá los sindicatos cuenten en la vida real, más allá de las normas, lo que sucede con los pactos colectivos al interior de sus empresas y que confiamos que la Corte Constitucional, como lo ha hecho hasta último momento, porque recordemos que hace poco emitió una sentencia alrededor del derecho de huelga, respetando, ratificando y aplicando recomendaciones internacionales. Esa demanda consolida uno de los artículos del proyecto de reforma laboral que fortalece los sindicatos. El gremio de los productores de cereales reveló que el valor de la producción de maíz superó los 10 billones de pesos. Simultáneamente, durante un congreso del sector agrícola, hoy se conoció que el consumo de cerdo casi duplica el consumo de carne de res. Durante el Congreso de Acosemillas en Villavicencio, el vocero del gremio de los productores de cereales reveló que la producción de alimentos como el maíz y la soya en valor está superando incluso a la del café. Es mucho más grande lo que mueve el mercado nacional de granos básicos agroalimentarios como el maíz que lo que vale la cosecha cafetera nacional. El dirigente gremial dijo que la producción de estos insumos está incentivando el consumo también de productos avícolas. La soya como fuente de proteína, se produce el alimento para producir el pollo, que hoy tenemos un consumo de 36.8 kilos por persona año. Los altos precios han hecho que los consumidores busquen alternativas diferentes a la carne de res. Anualmente se consumen 17 kilogramos por persona, mientras que la de cerdo asciende a 30 kilogramos por persona. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, advirtió que varios de los impuestos creados en la pasada reforma tributaria son inconstitucionales y señaló que algunas mineras podrían irse del país por la alta tributación. Este viernes se dieron a conocer 4 conceptos de firmas auditoras y tributaristas sobre la no deducibilidad de regalías por parte de las empresas de minería e hidrocarburos aprobada en la pasada reforma tributaria y que está demandada ante la Corte. Antes de la reforma, las compañías tenían una deducción o descuento en el impuesto de renta por concepto de regalías. Este beneficio se eliminó. Las auditoras Deloitte, Ernst Young y KPMG señalan que la aplicación de la medida sería inconstitucional. Desde el punto de vista constitucional, se podrían afectar 2 principios. El primero, el principio de no confiscatoriedad, y el segundo, el principio de doble tributación o de no doble tributación. Los conceptos estarían en línea con la advertencia de los mineros que este año tendrían un impacto de 1.5 billones de pesos. El efecto de eso es el marchitamiento de la industria y de las compañías que pagan esos tributos en el mediano plazo. La Corte Constitucional dará su dictamen en próximos días. La pobreza multidimensional, es decir, la que se mide según las condiciones de vida en Colombia, disminuyó 6,6% en los últimos 5 años. Esto dice el Centro de Estudios Económicos ANIF. Según el documento de ANIF, la pobreza medida desde el punto de vista de las condiciones de vida de los colombianos cayó del 19,1% al 12,9% en los últimos 5 años. ¿Cómo se explica esta caída? Por ejemplo, el analfabetismo está casi erradicado, el tema de servicios públicos, la cobertura de energía pues es casi que universal en Colombia. Hay aspectos en los que Colombia ha mejorado mucho, el material de las viviendas ha mejorado mucho durante los últimos años que se mide el indicador. ANIF llama la atención sobre la alta diferencia que hay entre la pobreza rural, que está en 12,9%, y la urbana, que está en 8,7%. Las condiciones, por ejemplo, de vivienda, de acceso a servicios de educación, a servicios públicos, pues es mucho más complicado en ese tipo de zonas que en las zonas urbanas. Las regiones con más altos porcentajes de pobreza son Caribe, Pacífica, Central, Antioquia, mientras que Bogotá registra un 3,8%. El análisis del Centro de Estudios Económicos de ANIF identifica que las principales privaciones de la población pobre en Colombia tienen que ver con la informalidad en el trabajo, los bajos logros educativos y el rezago escolar. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.098 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 5,01% a 13.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 6,44% a 19.910 pesos.
La acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Éxito, al movilizar más de 7.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,62% a 3.518 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.975 pesos con 9 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.970 pesos y la venden en 4.030 pesos. Un euro cuesta 4.282 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 70 centavos. El azúcar se transó en 27,81 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 89 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85 con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.460 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.